Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:33 y arranca la sección de Don Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo están ustedes? Hola, Alberto, ¿cómo estás? Esperando tu opinión sobre lo que se viene hoy. No, Acusación constitucional. A las 10 de la mañana se supone que va a ser la votación ahí en de la acusación constitucional del ministro Giorgio Jackson. ¿Qué hora es en España ahora? En este momento son las 12:33. O sea que a las 2 de la tarde acá va a estar a la hora de comer, literalmente. Después del almuerzo y hasta el carajillo a las 5, digamos. Exactamente. Ya. Va a estar bueno. Bueno, sí, efectivamente estamos en un momento bien expectante. A ver, el clima político, las señales que se han dado en el fondo es que quieren vamos a hacer un dicho jurídico, ¿no? Mátale al padre, pero no le quites la herencia. Ese es el clima, ¿no? Todo indica que no va a aprobarse la acusación, pero que le van a pedir, le están pidiendo que se vaya del ministerio. Ya. Esto era bastante previsible, no respecto a Giorgio en particular, sino que en general por lo siguiente. Después del 4 de septiembre, la derecha tenía una situación que era anómala. Tenía una alta probabilidad política estructural de ser competitiva en las siguientes elecciones de todo tipo, pero tenía un problema para las presidenciales, y es que teniendo el clima político a su favor, los líderes estaban todos en la izquierda. O sea, los presidenciables que habían eran todos, o sea, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, antes había estado Isquia Siches, tenían muchos nombres por la izquierda, y por la derecha, perdón, pero no había ninguno. Perdón, ¿hay alguno hoy? Evelyn Matei, es que no, porque Evelyn Matei siempre ha sido, todos saben que es una mala candidata, que no es una candidata. Hay gente que puede tener peso político, que tampoco lo tiene. Evelyn Matei no manda a nadie en el sistema político, no tiene una banda propia. Ella, eso ha quedado muy demostrado durante el tiempo, y la verdad es que son jugadores importantes dentro del sistema, pero que todos entienden que son, por decirlo así, el jugador exitoso con una gran trayectoria en equipos chicos, ¿no? Entonces no tienen nombre. José Antonio Kast es de esos nombres que en la medida que se acerca a la meta va diluyéndose naturalmente, porque se entiende que estás en una situación extrema, entonces cuesta. No, y según la última experiencia, por su propia ineptitud, digamos. Cuando no te sabes si tu programa de gobierno. Y de él y de su entorno. Claro. O sea, yo tengo la impresión de que él, un día poco después de la primera vuelta, se sentó con su equipo y se dio cuenta de que estaba con una pandilla de gente de ultras, un poquito desequilibrada, y que iba a ser difícil. O sea, lo que pasa es que, ojo, que en la política existe mucho esto, que lo digo en tono de sorna, pero es cierto. O sea, hay una derecha y una izquierda psiquiátrica, en el sentido que están fuera de la realidad. Están fuera de la realidad. Y ese estar fuera de la realidad en una segunda vuelta es muy compleja. Tú puedes tener en el Congreso, puedes llegar a muchos lugares, pero es más complicado. Entonces, en ese contexto, era obvio que los nombres propios, Isquia Siches, ocurrió rápido, fácil, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, iban a ser objeto de ataques apenas estuviera la oportunidad de hacerlo. Y Giorgio no fue capaz de protegerse de eso, de hecho se expuso directamente, y quedó en una posición muy sencilla como para poder sacarlo del mapa presidencial para la próxima ocasión,
y eventualmente para sacarlo de manera más definitiva, que nunca es claro eso en todo caso en la política. Sí, ahora, ¿qué crees que finalmente va a pasar el día de hoy puntualmente con esta acusación? Lo digo porque ya tuvimos esa primera votación de la comisión revisora, ahí llamó la atención que el diputado de la UDI, Joaquín Lavín, se abstiene, y de hecho en sus argumentos cuestiona la acusación constitucional. Algunos lo interpretan ahí como señal de que otros en la oposición no van a apoyar la acusación constitucional, pero se mantiene la duda de si acaso van a estar todos los votos del sector de gobierno para impedir que siga avanzando la acusación. ¿Se puede hacer ahí alguna proyección sobre lo que ocurre hoy? Mira, yo creo que hay un conflicto interno en la derecha que tiene que ver con el hecho de que no hay un conjunto de nombres que estructuren a la derecha hoy. No es la disputa Noboa-Longueira, no son las disputas entre Jarpa Guzmán. No hay esa estructura sólida en la cual uno sabe que finalmente a partir de un pacto, a partir de una tradición, a partir de algo, se va a ordenar el escenario. Sino que lo que hay son dos grandes posturas. Una postura de una derecha que dice, mira, estamos con un clima a favor, no juguemos demasiado con fuego, no hagamos una acusación constitucional que evidentemente no tiene fundamento, evidentemente una acusación formalmente débil. No hagamos eso, no vale la pena porque estamos jugando con una institucionalidad que está muy débil y esta institucionalidad probablemente nos toque a nosotros administrarla próximamente. Entonces, sería estúpido hacerlo. Esa es una derecha que podríamos decir más madura, pero que no tiene estructura de poder para sostener eso. Incluso es más, están a 3 minutos de una conversación con un buen café para que se puedan cambiar. Y está la otra derecha que lo que dice es, oye, lo tenemos aquí, no hay que dejar herido vivo en estas guerras, hay que dejar al herido muerto, y este es el momento de matarlo. Y sacar a Giorgio es un premio importante en términos políticos, porque Giorgio Jackson llegó en una calidad en la cual se le veía con facilidad, con mucha facilidad, como el posible heredero del gobierno de Gabriel Boric para efectos de la próxima elección presidencial, y con unas votaciones espectaculares previas. Por tanto, entonces dicen, ¿por qué no vamos a ir con todo y que esto quede establecido, claro, y que quede fuera del juego de manera lo más definitiva posible? Entonces, ese debate yo creo que está hoy día en curso. Y agrego una cosa, fíjate que hay una posibilidad que vamos a llamarla la posibilidad, yo creo que es muy improbable, pero en los sistemas parlamentarios se usa mucho, que es vamos a llamarla así, la construcción de la novela para el día de la ejecución. ¿No? ¿Cuál es la construcción de la novela? Todos llegan diciendo, no, yo no voy a votar a favor de la acusación constitucional y qué sé yo. Muchos dicen, no, la verdad es que no me parece. Pero a última hora, la verdad es que revisando, conversando, viendo esto, viendo lo otro, sumando un antecedente, viendo la actitud de cualquier cosa. O sea, cuando tú logras fundamentar ese giro a última hora en tu discurso final y empiezas a ver que se arma una estructura donde todo parecía ya estar tranquilo y de repente le apruebas la acusación constitucional, ese es un golpe muy duro. Y en muchos lugares, en muchos congresos en el mundo se diseña un final de la película que funcione en ese sentido. Ahora, requiere un talento político muy importante para que no se vea una trampa absurda y liviana. Ya, pero tú dices que pueden haber como cambios de posición en los últimos minutos, en el fondo. Sí. ¿Y de qué sector? O sea, entiendo que por derecha, o sea... Ya. Es que lo que pasa es que con esta evaluación que ha habido desde el propio sector, incluso de gobierno, de que le cuestionan la forma de ser a Giorgio Jackson. A ver, tenía por aquí anotado algunas declaraciones, por ejemplo, el senador de Urresti, el senador, esto se ve en la Cámara de Diputados, sí, pero esto podría, si se aprueba, llegar al Senado, del Partido Socialista. Decía que la actitud bastante arrogante del ministro Jackson le está pasando la cuenta, o Eric Aedo de la DC,
Jackson representa a la persona que quiso eliminar el Senado, que no movió un dedo para que la Convención Constituyente no eliminase el Senado. Entonces, como abarcando otros temas que no necesariamente tienen que ver con lo vinculado a la acusación. No, por supuesto, por supuesto. Y lo que pasa es que las acusaciones en sí mismas nunca son suficientes desde el punto de vista para hacer sacar a alguien y destituirlo. ¿Sí? Esto es muy serio. Pero evidentemente tienen que tener un mínimo sustento. Yo creo que en este caso no se cumple el mínimo. Claro. ¿No? Es normal que no sea la pura acusación lo que construya la salida, porque es un juicio que es legítimamente así, ojo con esto, no es un juicio jurídico, es un juicio con base jurídica, pero de carácter político. Y por tanto, y esto es bien importante entenderlo, si bien uno puede decir, no, es que no se juzga la voluntad de la persona, perdón, hasta en los juicios estrictamente jurídicos, en un tribunal de justicia, se evalúa la conducta de las personas. Si la conducta de la persona fue por resolver las problemáticas o fue por no resolverlas, fue por apoyar o fue por no apoyar, si hay un juego que está dentro de la estructura de un juego que aporte a la solución y no a la problematización. Eso obviamente importa. Y por tanto, no es tan cierto obviamente no es la personalidad, pero es la conducta la que también está en tela de juicio. Sin embargo, yo creo que esas observaciones que está haciendo Durresti y otros, más bien tienen que ver con lo que les decía. Tiene que renunciar, tiene que salir, tiene que quedar fuera. No nos olvidemos una cosa, cuando Gabriel Boric manda a Giorgio Jackson al ministerio que Giorgio Jackson había solicitado que saliera del comité político. O sea, ya hubo una sanción muy importante. El presidente de la Revolución Democrática se reúne con el presidente de la República pocos días después y solicita que ese ministerio, o sea, Giorgio Jackson, volviera al comité político. El presidente dice que lo va a pensar. No lo devuelve al comité político. O sea, hay una clarísima evaluación negativa por parte del presidente que ha cuidado su zona de poder del pacto, de la coalición de gobierno propiamente tal, evitando un desangre para que no salga Giorgio Jackson. Pero Giorgio Jackson está en una condición de evaluación muy mala, incluso dentro. Es muy evidente que la conducta de Boric fue clara al respecto. Y en ese sentido, la renuncia parece una cosa bastante inminente. Yo creo que todo eso va encaminado en esa ruta y no, en todo caso, en una sanción mayor como una aprobación de la acusación. Ya, pero la negociación sería que lo sacara de ahí. La negociación, sí, yo creo que eso está bastante claro. La DC lo dejó explícito y lo que está diciendo Durresti prácticamente es lo mismo. Lo que pasa es que, a ver, ahí hay un problema que tiene que ver con lo siguiente. Cuando esta estructura de dos coaliciones, la coalición de gobierno no es la que tiene los principales ministros, es una estructura muy incómoda. Entonces, ¿qué es lo que hizo Giorgio como administrador del poder del Frente Amplio? Porque ese es su rol histórico y siempre ha sido él, nunca fue Boric. Él lo que hizo fue decir, bueno, ok, pero todas estas personas que llegan tienen que estar rodeadas de gente nuestra. Y el problema es que eso es muy desagradable para los ministros que llegan. Estar en permanente vigilancia cuando tú tienes un cargo que es un cargo donde tú tienes un poder muy, muy importante. Entonces eso cayó muy mal en ese entorno más cercano y se granjeó un conflicto con ese sector más cercano, no con esas personas en particular, porque se entiende que esas personas no son ellas las que están haciendo eso, sino que hay una doctrina, hay una mirada política que está asociada a eso y que es una cosa muy propia, efectivamente, de una personalidad como la de Giorgio, que es muy controladora. Entonces, y que le molesta mucho que las cosas se hagan distinto. Esto lo comentaban siempre todos los mismos diputados, que él trataba de llevar la línea, hacer reuniones para mostrar cómo tenía que ser, y tú le decías, oye, pero este flujo que va por aquí, ¿por qué no va por el otro lado? Y era como que eso lo incomodaba mucho, ¿no? Entonces, esta escena es la peor de las condiciones para las habilidades y los defectos de Giorgio Jackson, y lo más probable es que entonces y no tiene un diseño, claramente, no sabe hacia dónde tiene que salir, está protegiendo el lugar
y no mucho menos, y la verdad es que con eso no alcanza. Ya, no hay diseño de salida, que es precisamente lo que yo te iba a preguntar. Bueno, todas las dudas las vamos a resolver en un par de horas más, insisto, cuando tú estés a las 5 de la tarde, hora en que los españoles suelen Más o tomar menos, sí. algún refrigerio, digamos, que supongo no faltará hoy. Disculpa, una cosa importante, ¿eh? Dígame. ¿Ya? Además, recordemos que la última acusación constitucional en la cual George Jackson votó fue un espectáculo. Un espectáculo donde Giorgio diseñó el espectáculo. Cuando iba desde la que él no casa, podía ir. mostrando, claro, Sí. porque tenía que llegar dentro de Jaime cierto Naranjo tiempo. hablando. El No sé. discurso de Naranjo, el récord mundial, Guinness y Él qué sé estaba yo. con cuarentena, parece, por el COVID, claro. Estaba con cuarentena. Sí. Exactamente. Claro, y muchos Entonces, lo han recordado en Claro. estos días, muchos que les toca votar. claro. Y los que vayan a votar hoy día dicen, bueno, el espectáculo ahora es al revés. Punto real, lo recordaba yo. Entonces, es muy jodido. Y de hecho, la posición de Ana Lía Uriarte es una posición retraída. Ella dice, oye, sí, yo entiendo que ustedes dicen que de 13 acusaciones él votó 11 a favor. Yo entiendo lo que ustedes dicen, pero no seamos irresponsables. O sea, ni siquiera lo exculpa. Dice, no seamos irresponsables con el país, dice. Que yo creo que en todo caso es el argumento más importante efectivamente en su favor. Bueno, Veremos habrá que tantos ver, hagan sus elementos e apuestas, damas y ingredientes caballeros. Gracias, Alberto, un abrazo Gracias, gigante, Alberto. cuídese mucho. Gracias, que esté muy bien. Chau, chau.